Unos minutos pasaron y Overlord estaba en el otro lado de la isla caminando con calma mientras observaba el paisaje de esta zona. El lugar estaba desprovisto de vida, siendo un páramo desierto lleno de chatarra de antiguas máquinas de Eggman. Detrás de ella iban una gran cantidad de badniks que empezaban a tomar restos de chatarra para llevarlos a la base para reutilizar sus restos en nuevos proyectos. Los de Atex Sentinels que ya habían sido reactivados se encontraban moviendo las naves de la Eggfleet en mejor estado a una zona de la base que parecía un hangar para naves, mientras otras unidades estaban desarmando las naves en peor estado y que solo servían para fabricar nuevas cosas a partir de los restos. Una vez terminaran con eso le dio la orden a ese grupo de venir acá para empezar a mover las piezas de chatarra más grandes de esta zona. Las pisadas de la eriza metálica eran tranquilas mientras observaba los restos de chatarra, de reojo observó el Egg Carrier destruido en una parte de esa zona. Tal vez podría serle de utilidad si lo reparaba. Entonces sintió un toque en el hombro, girando su cabeza para ver a Pixel apoyando una de sus patas en su hombro. Jefa, encontramos algo que capaz le interese, diría Pixel, a lo que Overlord solo lo observó en silencio por unos segundos. Sabiendo que tenía la atención de su líder, Pixel se alejó siendo seguido por Overlord, quien solo guardó silencio todo el trayecto. Caminaron hasta las orillas de la costa, donde había un par de Egg Pawns observando algo. Overlord se acercó para ver lo que los badniks miraban y se sorprendió. Se trataba de Mecha Sonic Mark II inactivo y bastante dañado pero aún reparable. La eriza metálica solo observó a la máquina por unos segundos antes de fijar su vista en el par de Egg Pawns presentes. Ustedes dos trasladen el cuerpo de Mecha Sonic Mark II a la base para que sea reparado, ordenó Overlord, a lo que el par de Egg Pawns se pusieron firmes. Entendido, jefa. Exclamaron los dos badniks antes de ir a recoger los restos de Mecha Sonic. Overlord guardó silencio mientras giraba su cabeza hacia Pixel. Buen trabajo, continúa buscando cosas útiles, pero con cuidado, exclamó la máquina, a lo que el asistente mostró un pulgar arriba en su pantalla. Entonces, sin mediar más palabras, Overlord giró sobre sus talones, empezando a caminar de forma calmada por los alrededores. Mientras caminaba miró el lugar notando la falta de vegetación y lo descuidada que estaba a este lado de la isla. Tal vez la caída de la Deatec tuvo algo que ver con la muerte de la vida en este lado de la isla. A paso lento caminó mirando entre restos de chatarra algo que fuera interesante, movió los restos de un Firebreat, uno de los badniks que sirvió de primer mini jefe en Sonic 3 en el nivel de Angel's Land. Detrás de la máquina vio la figura de un echidna metálico bastante dañado, parte de su cabeza aplastada sin sus dos brazos y tenía una pierna dañada. Se trataba de los restos de Mecha Knuckles. La eriza metálica lo observó unos segundos, entonces extendió sus brazos cargando los restos destrozados de la copia de Knuckles, entonces dio media vuelta empezando a caminar hasta el resto de sus badniks que buscaban cosas entre los restos de basura. Su presencia fue notada por las máquinas y lentamente un E-2000 se acercó extendiendo los brazos mientras su jefa le pasaba al echidna mecánico. Con pasos lentos el serie E caminó para llevar a Mecha Knuckles a la base para que sea reparado. Overlord solo guardó silencio mientras se daba la vuelta para seguir buscando cosas interesantes entre tanta basura. Mientras lo hacía sentía una sensación extraña a su alrededor. Era una energía que cubría los alrededores y sentía como algo dentro de sí absorbía la energía lentamente, lo que le generaba una sensación de fortaleza, como si se volviera más fuerte mientras más tiempo pasaba. Pero entonces sintió una chispa brotar de la nada y rápidamente corrió a dirección de esa chispa. Cuando llegó pudo observar el cuerpo de E-117 Sigma sorprendentemente casi totalmente intacto, apagado. Entonces sintió otro estallido de energía y los ojos del badnik se reactivaron lentamente levantándose. Tanto el serie E como la eriza metálica se observaron por unos segundos hasta que Overlord decidió hablar primero. Saludos E-117 Sigma, es una sorpresa verlo activo, exclamó la Mobian metálica. El badnik solo guardó silencio. Metal Sonic, ¿eres tú?, cuestionó el badnik, a lo que Overlord guardó silencio. No soy Metal y tampoco estoy con Eggman. Puedes llamarme Overlord, respondió la eriza mecánica, su voz sintética demostrando calma. Veo, entonces no eres parte del Egg Empire, pero ¿dónde me encuentro?, cuestionó el robot, a lo que Overlord tardó un segundo en pensar en una buena respuesta. Estás en mi isla. Esta zona está llena de chatarra y he venido a rescatar los restos que pueden ser útiles. Si lo deseas puedes seguirme, hay muchos más badniks que están dañados que hemos recogido para reparaciones y podría venirnos bien una ayuda extra, ofreció la eriza mecánica extendiendo su mano al badnik.
Unos segundos pasaron mientras Sigma computaba la mejor opción y entonces tomó la mano de Overlord. Está bien. Requiero algunas reparaciones, así que te seguiré, exclamó el Serie E, a lo que la eriza metálica solo asintió. No te arrepentirás de tu decisión, Sigma, diría Overlord, su voz mecánica reflejando calma. Entonces las dos máquinas empezaron a caminar hasta donde se encontraba el resto de robots trabajando. Todos se detuvieron un momento observando a Sigma, pero rápidamente volvieron al trabajo. Entonces Overlord decidió de que era buen momento para volver a su base, así que envió un mensaje a Pixel y su guardia, que rápidamente llegaron al lugar colocándose a su lado. Con pasos tranquilos y sin prisa, abandonaron el área empezando a caminar a la base y unos minutos después ya estaban ingresando al interior de su fortaleza por la puerta. Entonces uno de los Eknights empezó a guiar a E-117 hasta la sala de reparaciones, mientras Pixel y Overlord caminaban hacia otro lado. La Mobian mecánica y su asistente caminaron juntos en silencio hasta ingresar a lo que parecía una sala donde había múltiples pantallas y una computadora. Sin decir palabras, Overlord solo se sentó Pixel flotando a su lado mientras las pantallas se prendían solas mostrando imágenes grabadas de los Chasers sobre lo que pasaba en la isla. El silencio fue cortado cuando el pequeño asistente decidió por fin hablar. Hay algo que te preocupa, así que como su mejor amigo y asistente me veo en la obligación de preguntar. ¿Está bien, señora?, cuestionó Pixel en su visor mostrándose el emoji de un ojo con una ceja levantada, a lo que su jefa dio un pitido de molestia. Bueno, debido a los acontecimientos recientes empiezo a pensar que esta isla es una versión modificada de Scrapnik Island. Si mi teoría es correcta, tal vez estemos en alguna variante del universo de Sonic, solo necesitamos saber específicamente cuál versión, diría, apoyando sus brazos en la mesa y cruzando los dedos, su visor reflejando la luz de las pantallas. No entiendo sus preocupaciones, señora. ¿Qué es exactamente lo peor que nos puede pasar?, preguntó Pixel, su voz mecánica reflejando curiosidad. Jaja, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Yo te diré qué es lo peor que nos puede pasar, exclamó la eriza metálica entre risas chispas, saltando a la computadora, y las imágenes se cambiaron por otras distintas mientras Overlord enumeraba las posibles amenazas. Desde ser atacados por un innumerable ejército de badniks dirigidos por un científico loco. Entiendas, capaces de destruir el mundo como Chaos. Seres oscuros como Darkja. Entidades como Time Eater y The End. Dioses como Solaris y Enerhak. Y si tenían una pésima suerte, capaz se topaban con que estaban en el universo de alguna variante de Sonic X. Todas esas posibilidades eran reflejadas con imágenes en las pantallas de ellos muertos a manos de las distintas cosas que menciono. Pixel, luego de la explicación, ya podía entender la preocupación de su jefa y empezaba a preocuparse también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?, cuestionó Pixel, a lo que Overlord guardó silencio unos segundos. Prepararnos. Incluso si nos atrincheramos aquí, este lugar será encontrado tarde o temprano y deberíamos estar listos para pelear de ser necesario, respondió la eriza metálica, sus ojos emitiendo un destello purpurino brillante sin estar dispuesta a rendirse. Afirmativo, señora. ¿Qué debemos hacer primero?, cuestionó Pixel, dispuesto a seguir a su líder sin importar qué. Primero deberíamos reunir materiales para preparar las defensas de la isla, reparar a los badniks más útiles y reutilizar al resto para la producción de nuevas unidades mejores que los modelos medio inútiles de Eggman, respondió Overlord mientras varios planos de distintas máquinas aparecían en las pantallas. Primero debían asegurar los materiales y la reparación de unidades AZI que produjeron primero un tipo de máquina que ayudaría a los equipos de recolección con la chatarra y ayudarían en la producción del resto de robots. Estos eran unos tipos de drones con múltiples extremidades, algunas con herramientas adheridas y otras como extremidades de agarre. A este tipo de máquinas se les apodó como drones de reparación y fueron producidos en una gran cantidad para ayudar tanto en reparación como en la recolección de la chatarra. Varios de estos drones se desplegaron en el exterior yendo a ayudar a los equipos de recolección. Las siguientes unidades fueron pensadas para luchar en el frente. Eran robots altos con garras que podían romper paredes de metal reforzado, además de poder dividirlas, y disparas ráfagas de energía contra sus enemigos. Estos eran los droides de batalla B-2 y fueron producidos en gran cantidad para luchar. Los droides B-2 fueron desplegados para ayudar a los equipos de recolección, mientras que otros se quedaron patrullando la base. Y todo buen ejército necesitaba buenas tropas de apoyo. Los siguientes en ser producidos, aunque de forma algo más limitada, fueron los acorazados, unidades con 4 capas de denso blindaje, cargando en las distintas bolsas que tiene con granadas y portando una ametralladora láser.
A diferencia de las otras unidades, estas se utilizarían exclusivamente para defender la base patrullando junto a los Badniks y B-2. Las siguientes unidades eran más complejas de crear que el resto y más potentes, así que se tardarían un poco en tenerlas disponibles, pero cuando las tuvieran podrían tener algo más de calma. Y así pasaron el resto del día con los robots, recogiendo materiales para su reutilización y máquinas siendo reparadas o en proceso de creación. Entonces cayó la noche, el mundo tiñéndose de oscuridad, la luna blanca brillaba en el cielo observando el planeta como un colosal ojo oscuro. Alrededor del mundo muchos dormían disfrutando el descanso que la noche les brindaba, pero había alguien que no lo disfrutaba en lo absoluto. Overlord estaba en su base sentada en una silla mientras observaba unas imágenes en las pantallas de la computadora. El silencio era solo interrumpido por los pitidos de las máquinas y los pasos de la guardia de Overlord, la cual rondaba tanto en aquella sala como en el exterior. Mientras la Mobian mecánica observaba la pantalla, una extraña interferencia ocurrió, la pantalla llenándose de estática. Entonces la habitación pareció oscurecerse alrededor de la eriza metálica, los zumbidos de las máquinas y los pasos de sus guardias dejando de escucharse en el lugar. Sintió la sensación de una infinidad de ojos observándola desde todas las direcciones, sus ojos clavados en ella disfrutando de sus esfuerzos como si fuera un buen programa de entretenimiento. La sensación duró unos cuantos minutos hasta que la sensación desapareció, pero el sentimiento de seguir siendo observada seguía clavada en ella. Una vez se calmó todo y sus alrededores dejaron de estar oscurecidos, Overlord se dio la vuelta y observó con sorpresa el estado de los Etniks que estaban con ella. Sus cuerpos totalmente destrozados, algunos habían sido partidos a la mitad, otros tenían sus cabezas atravesadas por sus propias lanzas y tenían sus escudos clavados en sus cuerpos, e inclusive unos estaban clavados en las paredes con unas extrañas varillas de un metal de color gris claro. Rápidamente envió un mensaje a sus guardias afuera y para su suerte estos ingresaron rápidamente a la sala, deteniéndose unos segundos al ver el estado de sus compañeros en el interior. Un silencio incómodo llenó la sala mientras los Etniks se llevaban los cuerpos de sus compañeros y sacaban las varillas de metal entregándoselas a Overlord, quien empezó a observarlas. Las movió notando que el metal era extraño y ligero pero parecía denso, entonces ordenó a unos de sus guardias llevar las varillas a ser analizadas para ver si podían replicar ese material. Entonces parte de los Etniks abandonaron la sala llevándose a sus compañeros destruidos y las varillas a otro lugar, mientras otra parte se quedaba con Overlord. Esta solo estaba en silencio, aún sintiendo un sentimiento extraño de que era observada. Y entonces, mientras estaba sentada, tuvo tiempo para empezar a reflexionar. Una segunda oportunidad se le había otorgado, la posibilidad de hacer lo que quisiera sin consecuencias. Le costaba creer que se mereciera eso. Desde que llegó sintió la sensación de ser observada, pero lo que ocurrió hace unos minutos confirmaba sus pensamientos. Algo la observaba, vigilando sus movimientos como un depredador evaluando a su presa. Ella no pudo evitar pensar que era esa entidad que la envió a este mundo y decía ser Dios. Siendo honesta, ella no le creía. Esa actitud tan rara e insistencia en ser Dios hacía parecer que no lo era y trataba de fingir serlo. En ese sitio ni siquiera vio ángeles o alguna otra cosa que le diera a entender estar en el paraíso o purgatorio. Ni siquiera tuvo un juicio para juzgar sus acciones. Y por si fuera poco, aquella criatura que había invocado no apareció para interceder por su alma, como si no le importara o estuviera colaborando. Sea lo que pasara, solo sabía una cosa. No confiaba en la criatura que la envió a este mundo. Tal vez la estaba viendo como si fuera algún tipo de obra de teatro o un circo. ¿Era eso lo que pensaba esa cosa de ella? ¿Que era algún tipo de bufón estúpido? Sea lo que sea esa cosa, solo sabía que podía verla. Y si esa cosa quería un espectáculo, ella se lo daría. Haría un show que ese ser, sea un dios o no, nunca olvidara. De momento solo se mantendría alerta, sabiendo que no debería confiarse de posiblemente nadie en este universo. De momento solo eran ella y Pixel, aunque tal vez encontraba a alguien interesante o en quien pudiera confiar, lo traería aquí y lo uniría a su causa. Aunque eso sería para otro momento, pues primero que nada ella sabía que necesitaba un plan antes de hacer cualquier estupidez. Y además de que obviamente necesitaba mejorar sus robots y armamento en caso de cualquier cosa. Lentamente la eriza metálica se levantó de su asiento, empezando a caminar a las afueras de la habitación donde estaban sus robots yendo detrás de ella.
Overlord caminaba por los pasillos de su base con una gran calma. La sensación de ser observada aún persistente y no parecía ser la única que lo sentía. Los Eknights parecían acercarse un poco más a ella, sus extremidades artificiales aferrándose con fuerza a sus lanzas mientras sostenían firmes sus escudos. Era obvio que estaban preparados para defenderla, aunque se preguntaba si ella acabaría siendo quien los defienda, si eso decidía hacer algo más que ver por segunda vez en la noche. Mientras caminaba escuchó una voz que era muy familiar volver a hablarle. Pequeño siervo, veo que hay algo que te molesta. No deberías hacer lo que estás planeando, te digo que es una pésima idea, exclamó el sacerdote, apareciendo como una silueta fantasmal flotando al lado del cuerpo de Overlord. No me molestes, Malthus, no estoy de buen humor. Y sabes perfectamente que no vas a convencerme de lo contrario, respondería Overlord en forma de un pensamiento, a lo que el sacerdote negó con la cabeza. Si luchas contra el consejo solo te deparará la muerte, pequeña, exclamó Malthus mientras seguía negando con la cabeza. Prefiero morir luchando que ser juguete de una entidad cósmica. ¿Tú y el resto van a ayudarme o solo molestarán dentro de mi cabeza? La respuesta a la afirmación del sacerdote llegó como un pensamiento de la más joven, finalizando con una duda interna. Estamos ligados a ti, niña, así que no tendremos más opciones que ayudarte, pero que sepas que tu idea de lucha es una pésima idea, diría Malthus solo para al finalizar desaparecer volviendo a las profundidades de la mente de Overlord. Ahora sin Malthus o las demás voces para molestarla, la eriza metálica caminó con calma sin importarle tanto la sensación de ser vigilada. Entonces, luego de caminar un rato, llegó a una puerta la cual se abrió sola, revelando a Pixel del otro lado, quien estaba acompañado de Sigma. Ante su llegada, el robot asistente se giró saludando a su jefa mientras el Badnik serie solo la observaba con cierta cautela. Hola, jefa. 117 Sigma ha terminado sus reparaciones y se encuentra como nuevo, exclamó Pixel mientras señalaba al Badnik con una mano. Eso veo, y bueno, Sigma, tengo una propuesta para ti, diría la eriza metálica, volteando su vista hacia el Badnik, que rápidamente respondió. ¿Cuál sería tu propuesta?, cuestionó el serie con cierta desconfianza, sus sensores ópticos fijos en la máquina frente a él. Trabaja conmigo. Yo te trataré mejor de lo que Eggman nunca ha tratado a ninguno de sus Badniks, y si me ayudan con mi propósito, yo me aseguraré de cumplir con todas sus necesidades robóticas, ofreció Overlord extendiendo su mano a Sigma. El serie observó la mano metálica de la máquina frente a él, sus fotoreceptores captando firmas de una extraña energía acumulándose en su mano. Esa energía se sentía extraña y algo en él le decía que no tendría más opciones que aceptar la propuesta. Está bien, acepto colaborar contigo, respondió Sigma, a lo que la eriza metálica asintió complacida con la respuesta. Me alegra que aceptaras unirte, Sigma, tu participación ayudará bastante en mis planes, afirmó Overlord, sus ojos en su visor curvándose como si estuviera sonriendo. Bueno, ¿y qué procede ahora, jefa?, preguntó Pixel con curiosidad, a lo que lentamente la eriza metálica giró su cabeza hacia él. Es bueno que preguntes, Pixel, pues la verdad pensaba terminar las reparaciones de los Badniks especiales como Mecha Sonic y Mecha Knuckles, después terminar las reparaciones de la Eggfleet, aunque también tengo la idea de mandar a fabricar unas torretas antiaéreas afuera en caso de que sean necesarias en algún momento, respondería Overlord, a lo que Pixel aplaudió con sus patas arácnidas. Esa es una excelente idea, jefa, no se preocupe, todo estará listo lo más pronto posible, exclamó Pixel con emoción mientras un pulgar arriba se reflejaba en su pantalla. Entonces afuera empezó la producción de las torretas antiaéreas de la base por parte de los Badniks, quienes se apresuraron a cumplir con su labor asignada lo mejor posible. Mientras en el hangar de naves varias naves de la Eggfleet y el Egg Carrier estaban siendo reparados y preparados para volver a usarse. Por su parte, Overlord estaría en una habitación que designó como su laboratorio privado, al cual rápidamente fue transportado bastante equipo de investigación. Entonces la Mobian mecánica pasaría el resto de la noche en su laboratorio para estudiar el funcionamiento del sistema de teletransporte que usaban los Needle Flapper para transportar unidades a ciertos lugares. Eso lo hacía porque tenía interés en ver si podía replicar el funcionamiento de ese teletransporte y aumentar su efecto para así teletransportar no solo más unidades sino también unidades de mayor tamaño. Luego de horas el sol volvería a salir iluminando esta parte de Mobius con su brillante luz. Las puertas del laboratorio privado de Overlord se abrieron la antes mencionada, saliendo con un aura de victoria que su alrededor, cosa que fue notada por Pixel, que iba llegando a donde ella estaba. Buenos días, jefa, ¿logró descifrar cómo funciona el teletransporte? Pixel saludó con amabilidad, también preguntando por el trabajo que su jefa le había informado que realizaría al ver su estado de ánimo.
Exactamente, Pixel. Logré descifrar cómo funciona y cómo ampliarlo para transportar más máquinas. Overlord respondería con orgullo mientras estaba animada por cómo salió su trabajo. El par iba a seguir hablando, pero entonces las alarmas de la base empezando a sonar, a lo que rápidamente se dirigieron a la sala de mando. Una vez llegaron, vieron cómo en la pantalla principal se mostraba una alerta por el ingreso de un objeto no identificado en el espacio aéreo cercano de la isla. Overlord estaba preocupada por la posibilidad de que se tratara de Eggman o alguna otra amenaza, pero su preocupación fue reemplazada rápidamente por confusión al ver la imagen en la pantalla. Se trataba de un dirigible bastante grande con el dibujo de una cara pintada en él. Dentro del dirigible podría verse a varios Eggpawns de color grisáceo y unos moños de color naranja caminando de un lado a otro, ayudando a mantener en aire el dirigible. En medio del dirigible se podía ver a un Mobbian con aspecto de serpiente de color morado, un traje algo elegante, una cicatriz en el ojo izquierdo y una pequeña parte de su cola estaba reemplazada por una prótesis dorada. Uno de los Badniks se acercó al Mobbian poniéndose firme mientras hacía un saludo militar. Señor Pentious, hemos encontrado una isla, aunque detectamos defensas y lo que parece ser una base de carácter militar, informó el Badnik al Mobbian, quien dio un leve gruñido pensando. Acerquen más el dirigible a esa base, trataremos de intimidarlos para que se rindan, ordenó Pentious, a lo que el Eggpawn solo asintió y se alejó yendo con sus compañeros. Entonces el dirigible se acercó un poco a la base y sin saberlo se acercaron al rango de fuego de las torretas antiaéreas. Pentious tomó un micrófono hablando a través de este, su voz sonando amplificada por el sistema de altavoces de su aeronave. Yo, el Gran Sir Pentious, reclamo esta isla como mía. Tienen 10 segundos para rendirse o serán eliminados, exclamó el reptil usando el tono de voz más intimidante que pudo para que los habitantes del lugar se rindieran sin pelear. Por unos segundos no hubo respuesta, pero entonces el dirigible recibió un potente impacto que lo hizo sacudirse con fuerza. Señor, los lugareños abren fuego contra nosotros, informó un Badnik mientras presionaba varios botones en el panel de control. Me doy cuenta, ojalata inútil. Pentious gritó molesto mientras la aeronave temblaba al recibir otro disparo. Den media vuelta, nos largamos. Volvió a gritar la serpiente, a lo que los Badniks se apresuraron a tratar de dar vuelta al dirigible para escapar. Pero entonces ocurrió otra explosión y Pentious sentía cómo empezaban a caer, a lo que rápidamente se aferró al objeto más cercano que encontró. El dirigible cayó en medio del bosque con un fuerte impacto. Por su parte, Overlord, quien había salido para ver al invasor, solo observó caer el dirigible con calma. Tráiganme al intruso vivo. Puede que me dé la información que necesito, exclamó Overlord, sus ojos teniendo un brillo purpurino mientras extendía su mano. Entonces de la base saldrían varios droides B-2 acompañados de Badniks y los acorazados. Pero liderando el asalto se encontraba uno de los androides Shadow, que empezó a correr hasta la zona de impacto. El androide llegó en poco tiempo, siendo recibido por unos Eggpawns enemigos que portaban pistolas de energía. Rápidamente se movió evadiendo los disparos con facilidad. Entonces el Shadow Android se haría bolita, dando un spin dash a varias de las máquinas enemigas, destruyéndolas. Los Eggpawns seguirían tratando de dispararle al erizo androide, pero entonces llegaron los robots de Overlord empezando a dispararles. Rápidamente los Badniks se dividieron, la mayoría tratando de defenderse de las fuerzas enemigas y unos pocos tratando de frenar al androide. Pero fue inútil y las fuerzas de Pentious fueron destruidas sin ocasionar grandes problemas. Por su parte, Pentious, algo lastimado, se encontraba cubierto entre los restos de su dirigible aterrado. No solo su plan de tomar la isla falló, sino que su dirigible estaba derribado y estaba atrapado en territorio enemigo. La serpiente estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que sus robots habían sido destruidos hasta que sintió algo sujetando su cuello con fuerza. Pentious saldría de sus pensamientos observando con sorpresa al Shadow Android sujetando su cuello. Ese Shadow, murmuró con miedo, confundiendo al androide con el Shadow real. Cállate, basura, tú le darás a la jefa las respuestas que necesita, exclamó el androide, tirando del cuello del Mobbian empezando a arrastrarlo. Luego de asegurar la victoria, las tropas de Overlord regresarían a la base llevando a Pentious como prisionero. Una vez de regreso llevaron al Mobbian a un cuarto para que sea interrogado. Aunque a eso ni siquiera se le podía llamar interrogatorio, pues apenas vio a Overlord se rompió y estuvo dispuesto a decirle lo que quiera para que lo dejara vivir.
Gracias a Pentious, Overlord descubrió varias cosas interesantes, como el hecho de que había llegado solo 2 meses después de la guerra de Forces. Además de eso, descubrió que estaba en un mundo en el que existían elementos de los Archie, pues la serpiente mencionó a los Freedom Fighters y otras cosas interesantes. Una larga explicación sobre el estado actual de las cosas y gente importante en el mundo fue suficiente para convencer a Overlord de dejar vivir a Pentious. Pero vivir tendría una condición: ahora él debería trabajar para ella, cosa que este aceptó solo para salir vivo de esa situación. Ahora con Sir Pentious de su lado, Overlord sabía que tenía un aliado más y para ella cualquier ayuda sería necesaria y agradecida. Unas horas después, Pixel se encontraba dándole a Pentious un recorrido por la base, los robots estaban reparando el dirigible y Sigma se estaba encargando de supervisar las reparaciones de los demás Badniks, por lo tanto Overlord estaba sola. Actualmente la eriza metálica se encontraba en una habitación 4 Eknewts con ella y los demás esperando afuera. Junto a ella se encontraba una de las réplicas de Gizoid reactivada para que Overlord entrene con él. Entonces el Fizz se puso en pose de combate y la eriza metálica hizo lo mismo.